quieren que las clases sean sincrónicas en función, ¿qué significa eso? Que nosotros todos los jueves en este horario tengamos nuestras clases y se tome la asistencia. La asistencia se traduciría en horas de práctica. Esta disposición generó un malestar, generó disconformidad con el quinto primera, si no me equivoco. Entonces ellos se reunieron con la dirección académica y con el secretario general. Entonces ellos llegaron a un acuerdo de que las clases iban a grabarse, que no se debía de tomar la asistencia, ¿verdad? Entonces, eso implica una reorganización un poco de las actividades. Si no vamos a tomar asistencia los días jueves en este horario, entonces sí tenemos que hacerles preparar más actividades tipo tareas, como para que ustedes vayan acumulando las horas. ¿Se Profe, acá entiende? se unió nuestro, sí, profe, acá se unió nuestro delegado. Si le querés preguntar a él si estaba al tanto o le querés repetir de nuevo a él. José, ¿verdad? Hola, profe, ¿qué tal? Te escucho. Hola José, ¿cómo estás? Bien, bien, José, ¿y vos, profe? ¿ustedes llegaron a algún acuerdo, una postura específica con relación a las PPS? Y la verdad que a nosotros también nos tomó de sorpresa y nos enteramos por Ujú, medio de un docente nomás luego, ¿verdad? Antes de que se nos comunique desde la sí, coordinación. Y entonces, lógicamente, ahí entró el miedo o la duda, mejor dicho, de ujú, que cuánta veracidad de dicha información, a lo que yo recurrí a la fuente oficial, ¿verdad? Que sería la coordinación, ¿verdad? De las sí, PPS. A lo que la sí, coordinadora me dice de que va a haber una reunión justamente ese día a las 19 horas y que es importante de que participe de dicho proceso, ¿verdad? A lo ujú, que me uno en dicha reunión y fueron bastante claras, la verdad, o sea, al menos la coordinadora de PPS con quien fue la reunión fue bastante clara, ¿verdad? De que esta es una disposición que viene desde el CONES, ¿verdad? Y que esto ya sí, entró en vigencia sí. en mayo de este año, la verdad. Y yo me recuerdo bastante bien de dicha resolución porque yo estaba atrás justamente desde cuándo vamos a empezar las clases, de que cómo se va a organizar el periodo académico, no había ninguna postura ni nada. Entonces yo en mi preocupación de alumno también yo me estaba informando, ¿verdad? Entonces fue bastante claro Claro, todo y yo entiendo. comenté la nueva disposición a mi curso, pero así también, ¿verdad? Tuvimos que acatar nada más, ¿verdad? Porque tampoco nadie nos pidió nuestra opinión para dicho proceso, ¿verdad? Ujú, Y ahí fue donde también vino mi preocupación como delegado con las personas que trabajan, porque imagínate, profe, si esto era obligatorio, ellos no ujú, hicieron su solicitud de permiso y demás cuestiones que normalmente antes solían realizar los compañeros en años anteriores, ¿verdad? Según tengo entendido. Y fue más bien así, sí. profe, ¿verdad? De que se nos comentó nomás ya, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Si ya era una disposición y venía de la parte ya académica, con mucho no podemos hacer, profe, ¿verdad? Y más aún teniendo en cuenta de que viene del CONE, que es el ente regulador de la universidad en sí. O sea, ahí, por Sí, ejemplo, ya no había más nada que hacer, porque era o se hace eso o lo siento, nos vemos cuando estén en regla. ¿Verdad? Y así, ¿verdad? ujú, Que todo universitario debería saber por quién se rige, ¿verdad? exacto. Y fue más bien así, profe, pero poder ya conversar así ya no se pudo porque ya se nos dijo Sí, lo que fue en una detalle. disposición. Ujú. Claro, de hecho que la obligatoriedad, digamos, de las prácticas se plantea como un requisito
prácticamente ineludible como parte de nuestra formación, ¿verdad? Las 125 horas para que nosotros o ustedes pasen SAP necesitan lograr por lo menos el 70%, ¿verdad? Entonces, otra vez podemos así como pelear dentro de ese margen, ¿verdad? Aquellas personas que tienen dificultades para asistir. O sea, nosotros, yo Profe, personalmente no tengo problemas en... Sí, profe, profe, una consulta. ¿Y habría alguna decime. posibilidad, verdad, de que justamente las claves de las PPS, de las clases de la PPS se graben y que se suban a la plataforma, ¿verdad? O en nuestro canal de YouTube que nosotros estamos teniendo, ¿verdad? Y que también se vayan sumando horas los Sí, videos, al profe. contrario. Sí, Y que la carga principal de sí, las de PPS hecho que sea como establece el reglamento de educación mediada, profe, por tecnología, ¿verdad? Que como dice en su artículo 47, el estudiante presentará durante el proceso del periodo académico las documentaciones propias de las prácticas que finalizará en un informe a presentarse al docente, ¿verdad? Y esta a su vez a la dirección de Learning totalmente. y a la dirección académica a través de la coordinación de carrera y como así continúa respectivamente, ¿verdad? Ajá. No, por eso les digo, yo entiendo el tema de la asistencia, el primer planteamiento de que las clases iban a ser asincrónicas y todo eso, ¿verdad? Pero por otro lado, bueno, al tratarse de una materia práctica, es cierto, cuando nos toque ir en terreno, es ir a terreno, ¿verdad? En este momento, por eso podemos así como que relativamente ir justificando esas, esas posibilidades de asistir a estas clases. Entonces, en ese sentido, porque de hecho que muchos docentes también dijeron, no, no corresponde que estemos llamando lista, ¿verdad? Pero por otro lado, porque ya fue un acuerdo justamente, ¿verdad? De todas formas, nosotros podemos apelar también a las tareas que serían equivalentes a la asistencia. Entonces, esas tareas o actividades de aprendizaje, para no decirle tareas, ¿verdad? Esas actividades de aprendizaje con una carga horaria que sí se vaya acumulando individualmente. Profe, Si eso yo les creo que parece a eso ustedes. estaría espectacular para las Ujú, personas, para los compañeros que trabajan y se les hace imposible también muchas veces sí, unirse en este horario para que no pierdan sus horas. exacto, exacto. Ya, de todas formas, igual nosotros, qué sé yo, terminamos la clase de hoy y yo ya les voy dando una tarea. Yo sé que es más actividad para ustedes, ¿verdad? Pero supongamos que dependiendo al tema, yo les doy una tarea que equivale a 2 horas, entonces también eso va a ir como acumulando dentro de lo que es el registro de prácticas más rápidamente, inclusive para ustedes, ¿verdad? Profe, ¿y las 150 horas que tenemos que hacer en SAP son solo de este año o equivale, o sea, equivale a todo este cuarto año las 150 horas o se puede hacer también el año próximo? No, conmigo son 125 horas, conmigo. Tendrán otras materias también en las cuales podrán acumular horas. Qué sé yo, psicometría, aplicación de test psicométricos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero la carga ahí, la cantidad no es tanta. ¿Por qué? Porque es un evento puntual que ustedes van a utilizar para la aplicación de esos instrumentos, por Eso ejemplo, pasa en ¿verdad? psicopato, profe. De que psicopato, por ejemplo, es ¿Perdón? una materia teórica, pero que su trabajo práctico es lo que se podría Sí. considerar como PPS. Así mismo. Entonces, eso va a ir variando también. Pero nuestra carga horaria es bastante intensa. O sea, solamente desarrollando clases nosotros no llegamos a las 125. Por eso que yo también ya les di, creo que hasta ahora acumulamos ya 12 puntos. Y la respuesta a ustedes es bastante buena. O sea, en ese sentido, por ejemplo, si 12 puntos nosotros traducimos a horas, porque ahora ya no vamos a evaluar en términos de puntos, sino vamos a evaluar en términos de horas. Entonces son 12 horas que ustedes ya están acumulando. ¿Se Profe, entiende? en el caso del
en el caso acá del compañero Antonio Samuel Lara, que él fue el que se comunicó conmigo, Sí, yo le di tu número de sí. teléfono y él se va a comunicar después de finalizar la clase para ver cómo él puede hacer para recuperar esas horas y ponerse al día. Genial. Claro, por eso, o sea, mucho todavía no avanzamos. Si vamos a empezar a contabilizar las horas, bueno, yo voy a tomar en cuenta los días ya que pasaron, ¿verdad? Entonces, eso se unifica nomás para todos los que están en la lista. Después, a partir de hoy, sí ya vamos a empezar a como a determinar individualmente la sumatoria ya de puntajes por hora, ¿sí? Porque eso después, cuando finalice SAP el año que viene, allá por mayo, si no me equivoco, entonces yo presento una lista con la carga horaria que cada uno de ustedes fue acumulando. Entonces, en ese sentido, sí voy a ser un poco pesada porque, bueno, probablemente sea la profe que más tareas les vaya dando, ¿verdad? Pero vamos a hacer, tampoco va a ser una cuestión así demasiado complicada, no se preocupen. Y por otro lado, así como sugirió también José, ¿verdad? Es cuestión de, por ejemplo, podemos armar un video, podemos armar algún material audiovisual, podemos armar, fíjense que ahora estamos en el mes de la prevención del suicidio, el mes que viene entramos dentro de lo que es el mes de la salud mental, entonces podemos ir armando materiales desde nuestra cátedra con respecto, por ejemplo, a lo que sería la parte de prevención o intervención. Y eso mismo puede ir así como generando puntos adicionales también, ¿verdad? Entonces, eso vamos a ir construyendo. Y ojalá que en febrero ya vayamos a terreno, ¿verdad? Porque ahí también en una semana, si nosotros hacemos, qué sé yo, 10, 12 horas en terreno, eso va a ir sumando a la práctica de ustedes. Nunca está de más acumular más horas de práctica, ¿verdad? Al contrario. ¿Por qué? Porque ustedes al finalizar el quinto deben acumular 350 horas, eso sí o sí. Así como dijo José, ¿verdad? Hay una disposición del CONES, la carrera en sí también inició el proceso de acreditación, entonces todas esas exigencias después nosotros tenemos que mostrar como evidencia. Entonces nuestros parámetros tienen que ser también más exigentes. Qué genial, profe. Ojalá que a nosotros nos alcance la acreditación al momento de egresar. Así también va a valer más nuestro título en el exterior. En el exterior sí, pero no creo porque hay un proceso de 2 años para la acreditación. No creo, Julieta. No quiero desanimarte, ¿verdad? Pero igual nuestro título y con convalidaciones se puede pelear. Sí. Suponiendo que se acredite la carrera en el 2022. Si nosotros todavía estamos con esto de las prácticas, con defender la tesina y justo defendemos la tesina en el momento en que sale la acreditación, sí vamos a egresar con un título acreditado por la NEAES. Y tendríamos que, ojalá que sí, ¿verdad? Habría que ver si no comenzamos con un plan diferente, con una malla curricular diferente, porque si todos van a entrar, no, hay que ver, ¿verdad? Hay que ver porque ahora recién empezamos con ese proceso de construcción, ¿verdad? Entonces, no sé, no te quiero mentir, Julieta, pero recién estamos empezando. Ojalá que sí, ¿verdad? Ojalá que sí. Ojalá realmente. Sí, pero vamos a apuntar a eso, vamos a apuntar. Y es cuestión, ahora estamos juntando todos los documentos que respalden, ¿verdad? Entonces, es un proceso un poquito largo, pero sí nos conviene hacer. Y lo antes posible también. Entonces, a eso estamos apuntando. Por la credibilidad misma de la carrera y encima que ahora ya tenemos una ley, ¿verdad? Que regula nuestro ejercicio profesional. Entonces, con más razón Profe, todavía hay que apelar a eso. profe, Sí, José. profe, tengo una duda también. Sí. Y en el mejor de los Sí. casos, e hipotético caso, de que nosotros seamos alcanzados por la acreditación
de las unidades. Sí, Nosotros, ¿cómo la facultad está pensando paliar esa situación? Porque nosotros vamos a tener que realizar de igual manera ciertos módulos para poder alcanzar esa carga horaria, digamos, que se solicita. Porque eso pasó, por ejemplo, en la carrera de Ciencias de la por eso, Educación, de que los que eran del sí, plan por eso anterior les digo, tuvieron que hacer dicho módulo, teniendo como probablemente, precedente eso, ¿no, profe? sí, sí, probablemente en el caso de ustedes yo creo que ya no. Por eso también ahora se quiere establecer ya un plan de mejora, ¿verdad? En función a los ajustes que se nos pueda requerir, como para que esa brecha no sea demasiado grande, ¿verdad? Entonces, en función a eso también, lo que no implique una inversión o un presupuesto demasiado grande, ¿verdad? Porque así como está la situación económica a nivel nacional y el presupuesto de la UNA, no se habla luego de crecimiento, sino de ajustes que respondan a las posibilidades, en este caso de la UNA, ¿verdad? Nuestro presupuesto, ustedes saben, ¿verdad? Está, al contrario, cada vez se recorta más. Entonces, en ese sentido, sí, ahora se está viendo la manera de hacer aquellos ajustes que correspondan. Y de ahí fue que surgió también, más que una cuestión de complicarles la vida a ustedes, el tema del considerar la asistencia, considerar de que el participar en las clases sea como horas ya de práctica, ¿verdad? Por eso, yo no sé qué tanto a ustedes les va a afectar, pero sí se tiene que establecer así como una medida de corte para empezar a incorporar los ajustes, inclusive lo que sería la malla curricular, porque se habla de, ustedes egresarían con la especialidad todavía, la especialidad clínica. Los siguientes, una vez que estemos acreditados, egresarían como psicólogos generales, como psicólogos, ¿verdad? Sin esa especialidad. La especialidad ya se ve como una formación sería superior, tipo de posgrado, digamos, ¿verdad? ¿Sí? Profe, sería entonces como las Bueno, universidades privadas, ¿verdad? La mayoría te reciben, o sea, se reciben de psicólogos generales. así mismo, Luján, sí. Sería La UCA, básicamente así. la Y UCA en lo que ese creo que en sentido, 4 años ellos hacen. están. Sí, ellos también van a tener que hacer sus ajustes. En nuestro caso, lo que nos complica un poquitito es la burocracia, ¿verdad? Las privadas de repente tienen una estructura más pequeña, entonces hay procesos que se agilizan más rápidamente. En nuestro caso, más todavía porque hay varias carreras dentro de la misma dentro de la misma facultad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es mucho trabajo, pero en comparación a las otras, pero tenemos que igual avanzar con esto para que no se nos adelanten otras privadas, ¿verdad? Pero sí, las privadas, la mayoría egresan con ese título de psicólogos y la especialización la hacen después o ya a través de una maestría, de un doctorado, pero no terminan la formación como psicólogos clínicos o laborales. La católica sí todavía. Sí, tengo entendido que ellos un año hacen después la especialidad. Creo que tienen clínica Ujú, educacional y laboral, parece. No sé si tienen algo más. ujú. Esos tres. Pero de igual manera, a mí me parece Ellos mejor intentaron habilitar una especial. especialidad. Porque ahí vos ya estás tipo un poco ¿Perdón? más abierto. Me parece más interesante, ¿verdad? Creo que es mejor para uno recibirse con una especialidad. Porque ahí vos tenés ya una preparación previa a lo que tenés que especializar. Personalmente opino lo mismo también, pero sí, hay otras disposiciones porque la intención justamente es ajustarnos a un marco regional en cuanto a nuestra carrera y también al proyecto Tuning, ¿verdad? Los objetivos del milenio, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hace de que nosotros tengamos que, tipo, reestructurar nuestro proceso formativo. Entiendo. Sí. Bueno, gente.
¿Quiénes son muchos quienes tienen dificultades para asistir a clases o no tanto? Gente, aquellas personas que por cuestiones ya sea personales, laborales, etcétera, tienen inconvenientes. No digo faltar a una clase, sino faltar regularmente. Entonces, me puede escribir, ya sea en el WhatsApp o en el correo. Entonces, me plantea su dificultad para que ya desde ahora podamos así como ir viendo qué cosas podemos hacer para tratar de subsanar esa dificultad, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo puntualmente para no generalizar. Obviamente, todas las personas que quieran y puedan participar, entonces, en las clases de los jueves, bueno, ustedes ya tendrán eso agendado, ¿verdad? Vamos a ir desarrollando nuestros temas que estamos previendo en relación a la guía de didáctica, ¿verdad? Y así como ustedes dicen, las clases también se graban, eso se alza a la plataforma o creo que ustedes tienen un Drive, una página donde van levantando. Por ahora yo dependo de ustedes para eso, pero ya nos están habilitando como docentes también una dirección, un link institucional como para que podamos nosotros organizar nuestras clases. Así es que muchísimas gracias a Fátima y a la persona que nos genera estas reuniones, ¿verdad? Bueno, si no hay consultas, nos metemos al tema que nos toca desarrollar en la clase de hoy. ¿Tenemos un límite de tiempo o no? ¿No? Bueno, Creo yo que quiero en presentarles, Google Meet no, profe. sí, perdón, Que creo que en Google Meet no hay un tiempo determinado y que se corta. ya, no hay problema por ese lado entonces, ¿verdad? Súper. Bueno, yo quiero más que nada de vuelta compartir un poco la presentación que ya la vez pasada les había mostrado inicialmente, no sé si se vio o no, y era trabajar un poco acerca de los primeros auxilios psicológicos. Sabemos de que es la intervención de primer orden, ¿verdad? Entonces, un ratito. Bueno, cualquier duda, entonces ya saben, gente, es cuestión de que vayamos conversando nomás, ¿verdad? Y como les dije, nuestra materia de hecho va a ser bastante, la idea es que podamos también después grabar algún tipo de material, de algún tipo de, inclusive algún instrumento que nos pueda servir de apoyo. Yo puedo presentar mi pantalla, ¿verdad? Bueno, ustedes pudieron ver ya el material que yo alcé para la clase de hoy o todavía. Yo todavía no, Yo, profe, profe. disculpe, pero todavía no pude ver. Todavía no. Bueno, yo alcé dos materiales, una presentación en PowerPoint y también un video, ¿verdad? La presentación en PowerPoint trata de los primeros auxilios psicológicos de primer orden, ¿verdad? Entonces, es una intervención que cualquiera de nosotros puede hacer, ¿verdad? Lo ideal siempre es que estemos preparados para hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo principalmente? Que la persona salga de ese estado de shock, es decir, ¿verdad? Ese estado, o sea, a partir del haber salido de ese estado, entonces activar determinadamente a reponer, digamos, esa funcionalidad que perdió en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, logre nuevamente su capacidad de afrontamiento.
Me van interrumpiendo en caso que quieran hacer preguntas, quieran saber sobre más ejemplos, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que antes que nada saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Porque es cierto, cuando una persona pasa por esa situación, nosotros mismos también podemos bloquearnos. Entonces, con el susto que nos pegamos, podemos quedarnos paralizados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es importante una preparación, que también estemos así como entrenados como para poder afrontar ese hecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tratar de encontrar? La posibilidad de entender el hecho. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Verdad? ¿Qué personas están involucradas? Si es solamente una persona o son varias, ¿verdad? Si esa situación afectó nada más a, qué sé yo, a la esposa, al marido, al hijo, a la vecina, o es toda una familia que está pasando por esa situación, ¿no? Clarificar los pensamientos. Bueno, ¿qué es lo que está pasando por la cabeza de esa persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué piensa? ¿Qué imaginario en ese momento es lo que realmente está acaparado? ¿Qué se imagina? ¿Qué cree? Y tiene que ver ya con cuestiones más bien cognitivas, ¿verdad? El manejo adecuado de las emociones y sentimientos, ¿verdad? O sea, eso también tenemos que ir como tratando de encontrar y de lograr. El control de la subjetividad. Fíjense que como que en principio parece así como fácil, pero después tenemos que ir encaminando hacia esa capacidad de afrontamiento. La fantasía catastrófica, ¿verdad? ¿Qué es lo que piensa la persona que ocurrió y qué es lo que realmente ocurrió? ¿Qué es lo que pasó? Tratar de entender esa sensación de amenaza, de peligro, ¿verdad? Inminente al que está expuesto. Y por último, tratar de pensar también en las posibles soluciones. Entonces, son así como objetivos que nosotros permanentemente tenemos que estar así como entendiendo, ¿verdad? Como para poder también ir organizando ese proceso de intervención. Proporcionar el apoyo, eso es fundamental, ¿verdad? Reducir la mortalidad y proporcionar el enlace con las fuentes de asistencia. ¿Qué significa eso? Si una persona me pide apoyo y si yo estoy en condiciones de hacerlo, bueno, intervengo. Sí, dale, genial, ya me uní con este segundo. Se cortó. Bueno, ¿dónde nos quedamos, gente? Yo escuché hasta cuando usted dijo que si alguien pide ayuda y el profesional se siente preparado, y ahí hasta ahí escuché yo. Que el profesional se tiene que Exacto. sentir preparado Bueno, para dar esa ayuda. exacto. Eso es importante, gente, también. Todos podemos llegar a tener limitaciones, ¿verdad? A veces, muchas veces las personas creen que porque somos psicólogos o somos estudiantes de psicología, tenemos que estar en condiciones de solucionar un montón de situaciones críticas, ¿verdad? Ojo con eso, ¿verdad? No siempre es así. Tenemos la posibilidad de derivar o cuando se trata de una persona muy cercana, entonces obviamente voy a perder esa subjetividad. ¿Sí? Entonces no se sientan mal cuando tienen que derivar un caso. Pídanle ayuda a alguien que esté
más próximo a ustedes. Bueno, yo empezaba prácticamente a hablar de los pasos, de los 5 pasos que SLAQ nos plantea en una intervención de primer orden. ¿Sí? El primer paso tiene que ver con ese contacto físico psicológico. En este momento, la mayoría de nuestros contactos se están dando de manera telefónica. Entonces, el contacto físico no es que no sea importante, al contrario, es súper necesario, pero también se generaron otras modalidades de intervención y también a partir de investigaciones y estudios también se han constatado acerca de la efectividad de ese tipo de intervenciones, ¿verdad? Por eso surge el 911, el 154, o sea, surgen determinados 147, surgen determinadas opciones también de intervención. Entonces, en nuestro caso, nosotros nos entrenamos para tratar de hacer esas intervenciones y, por supuesto, se acaba esa intervención de primer orden cuando la persona recibe ese apoyo psicológico a nivel psicoterapéutico en caso necesario. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, el primer paso es realizar ese contacto psicológico. El segundo, con examinar las diferentes dimensiones del problema, ¿verdad? ¿Dónde surge? ¿Cómo surge? ¿Quiénes son las personas involucradas? Ver un poco hasta qué punto también esa situación de crisis afecta a la persona, ¿no? Y para eso tenemos también todo un instrumento que se fue creando, ¿verdad? Entonces, después yo le voy a mostrar qué tipo de preguntas tenemos que hacer, qué tipo de asistencia podemos ir dando, ¿verdad? Analizar las posibles soluciones. ¿Qué implica analizar las posibles soluciones? La persona que está en una situación de crisis cree que solamente ella está pasando por eso, que lo que le está pasando nunca le pasó a otra persona y tampoco le va a pasar o nadie va a entender lo que está sucediendo, ¿verdad? Tiene esa visión de túnel, es como que parece que todo se le cierra, no hay posibilidades de salida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ayudamos en ese momento? Es a tratar de visualizar con la persona otras alternativas de solución. Tal vez no sean precisamente en ese momento, ¿verdad?, las que ella desea, pero es la que se podría proporcionarle momentáneamente para que salga de ese estado. Asistir a la persona en la ejecución de una acción concreta. Entonces, si es posible, bueno, ayudamos a la persona a que contacte con otra persona, por ejemplo, que le podría acompañar. Porque ¿qué es lo que pasa muchas veces cuando uno está en crisis? Cree que está sola, está totalmente desalmada, sin nadie quien le pueda asistir. Y cuando nosotros empezamos a indagar, probablemente encontremos a personas cercanas que realmente puedan ayudarla o acompañarla en ese momento. ¿Sí? Y el quinto paso que nos habla justamente del seguimiento para verificar el progreso, ¿verdad? Entonces nosotros necesariamente tenemos que cerciorarnos de que la persona ya está más tranquila, de que si acordamos algo, va a cumplir ese acuerdo también. Entonces, después vamos a ver con más detenimiento lo que sucede en cada una de estas fases o pasos. ¿Hasta aquí algún comentario? ¿No? Bueno, yo les quiero presentar hoy un caso, ¿verdad? Es un joven de 24 años, solicita ayuda psicológica porque se encuentra solo en su auto. Él está llorando desconsoladamente, sin ganas de vivir, con una tijera en la mano. Había discutido con la novia, quien estaba viviendo con él. Terminaron esa relación y ella se fue de la casa.
Desde hace días, él refiere que tiene dificultades para conciliar el sueño, descansar, prácticamente no come y tampoco puede concentrarse. Se siente solo y él cree que sus amigos están solo por interés con él. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué les sugiere este caso a ustedes? Profe, A ver si alguien se anima. ¿Mm? Es muy complejo, profe, porque son síntomas, al menos yo soy una persona diagnosticada con depresión y son síntomas muy comunes de cuando mi ansiedad está al límite. Pero fíjense que hay, a ver, sí, tomemos eso como una situación también, ¿verdad? Un caso. Les llama por teléfono a esta persona a las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque saben que ustedes son psicólogos. Profe, yo creo que una de las primeras cosas que yo haría sería la parte de reducir la mortalidad, ¿verdad? O sea, de alejar la tijera de él. Intentar que él baje la tijera. Fíjense, exacto. Una tijera en la mano, ¿verdad? Sin ganas de vivir. Entonces empezamos a extraer así como elementos fundamentales que habíamos justamente mencionado más hace rato, ¿verdad? Eso que decís, reducir el riesgo de mortalidad, ¿verdad? Profe, Entonces, ¿qué es lo que nos planteó? Sí, perdón que le moleste. Ayer justamente yo llamé por teléfono a, al teléfono de clínicas, ese que se estuvo sí. difundiendo tanto, ¿verdad? Para saber cómo es que se utiliza esa línea, porque estamos organizando algo y bueno, en fin, para un trabajo, ¿verdad? Y la persona que me atendió era un doctor y dijo que cuando una persona tiene problemas o ideación suicida, lo primero que hay que hacer es tratar de saber si se puede hablar con alguna persona cerca. Me llama más la atención porque en ese momento, pues, una persona que tiene la ideación suicida busca lugar donde va a estar solo, así como usted estaba comentando recién, por ejemplo, ¿verdad? O a lo mejor va a estar tan exaltado que no le va a interesar saber si hay alguien ahí como para poder pasarle el teléfono. O sea que esa parte me llamó la atención. A mí yo no comprendí muy bien ni tampoco supe cómo pedirle más ayuda porque yo entendía que era una línea que no podía tampoco estar utilizando para hacer averiguaciones. Más que saber que sí funciona y bueno, ver cómo se procede. Quería saber nomás Exacto. qué tanto se puede hacer realmente en un caso como ese. Y una experiencia que quiero contar, me tocaron dos personas que tenían la ideación suicida y fue de madrugada, Ajá. las dos veces fueron de madrugada. Y yo lo único que atiné a hacer en ese momento fue pedir que se queden conmigo, ahora que me hablen, que si querían llorar, que lloremos, que si quería solamente escuchar que yo esté ahí, que yo iba a estar ahí, ¿verdad? Pero es sumamente difícil, de madrugada, sin vehículos, a veces sin plata. Son tantas cosas que uno se pone a pensar, dice uno ahora, wow, qué terriblemente, o qué compromiso tan inmenso es ese, ¿verdad? Porque tener la responsabilidad o el peso encima de esa confianza de alguien que te llama y estar de repente a lo mejor atado por estar lejos, por no tener todas las posibilidades de llegar hasta la persona, ¿verdad? Claro, no siempre el tiempo es suficiente como para llegar ahí en segundos, ¿verdad? Totalmente. Sí, en este caso, bueno, yo rescato justamente de que es una persona que estaba iniciando un proceso de acompañamiento. Conste que, ¿verdad? Era una persona que estaba empezando un proceso de acompañamiento psicológico, entonces contaba con el teléfono de esta profesional. Entonces le llama, pero le cuenta la situación. Si bien no vino en una situación de crisis, pero sin embargo esta crisis surge
Y así como decís, ¿verdad? Las crisis no siempre ocurren a las 10 de la mañana, al mediodía, generalmente se dan en horarios así como tardecita, noche o de madrugada, ¿verdad? Entonces, sí puede suceder y tenemos que en ese sentido también estar preparados como para, en caso de que el riesgo de muerte sea tan alto, ver la manera de acudir a otros centros de apoyo, ¿verdad? Entonces vamos a ver también en otro de los pasos, ¿verdad? De que nosotros tenemos que tener siempre a mano la posibilidad de llamar a una patrullera que llegue lo más pronto posible, porque no siempre nosotros vamos a poder, qué sé yo vivo en San Lorenzo y la persona que me llama vive, no sé, en Sajonia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo hago para llegar a las 3 de la mañana? No tengo auto, no es horario de colectivos, etcétera. Entonces, en ese sentido también se apela a otras redes de apoyo. Pero así Profe, como te dijo el psiquiatra, ¿verdad? Sí es importante, cuando hay un riesgo de muerte, necesariamente nosotros tenemos que justamente contactar con otra persona de su entorno que pueda hacerse cargo, ¿sí? Que pueda responsabilizarse en forma conjunta con respecto al caso, ¿verdad? La situación misma. Pero profe, cuando a ustedes les llaman y les piden algún tipo de apoyo, fíjense que ahí hay un paso transitado ya. Nos da la posibilidad de hacer una intervención. profe, eso Profe, justamente iba a entonces, decir. si es que no tenemos posibilidad de llegar a la persona, entonces yo creo que lo más prudencial y lo más oportuno sería preguntarle dónde estás. Entonces así se le Claro, manda una patrullera lo más pronto posible o decirme tu ubicación o sí. mandarme tu Del- ubicación en tiempo real para poder intervenir por lo menos a distancia. Profe, yo, o sea, total, profe, yo totalmente, quiero dar sí. mi experiencia Primero, porque yo me considero un superviviente ay, y, me y la verdad, profe, que es muy difícil porque es una enfermedad que fluctúa encanta. bastante a veces, ¿verdad? Por más que vos recibas Sí, psicoterapia o un tratamiento ya sí. más serio como la medicación, ¿verdad? Fluctúa bastante ante las diferentes situaciones que se puedan dar. Y yo tuve situaciones de crisis e intentos y la verdad en todo momento Ujú, siempre vos te sentís solo, pero vos tratás de comunicar, vos ujú, tratás de pedir ayuda. Hasta el último intentás, exactamente. ¿verdad? Por algo, Exactamente, y eso es lo que tenemos que rescatar, José, totalmente. Te porque yo, por agradezco que ejemplo, seas también, así tan... yo Ujú, también, profe, digamos, una vez vi un suicidio así en vivo y fue muy duro. ujú, Porque era una chica que ella estaba ujú, pidiendo socorro y ella estaba desde el sexto piso de su departamento, ¿verdad? ujú, Y lógicamente era la madrugada y nosotros con mi familia estábamos abajo y digamos que nosotros le hablemos no tenía ujú, mucho sentido, pero los vecinos le ujú, llamaron a los policías, lo que sí que los policías vinieron y eran re ineficientes, ¿verdad? Y yo llamaba a los ujú, bomberos ujú, porque justamente sé que los bomberos están especializados en intervenciones en crisis y yo les ujú, llamaba a ellos, pero mi llamada, como que era de Tigo, me desviaba la llamada, ¿verdad? Me derivaba ujú, directo al 911. Y ahí, por ejemplo, profe, ujú, ¿verdad? Después, cuando ya la chica saltó, o sea, se cayó, ya fue un sexto piso, imagínate, fue horrible la caída, ver todo eso. Y claro, después cuando no, llegaron los sí, me bomberos, imagino. ¿verdad? Era, ¿por qué no nos llamaron a nosotros? ¿Por qué no nos llamaron a nosotros, ¿verdad? Y eso fue un Ujú, principal, luego, ujú, mal actuar ya de los policías, que creo que incluso la familia estaba en su derecho también ujú. de reclamar, pero no hicieron nada ya por la situación que estaban viviendo. Exacto. No, por eso sí es importante cuando la persona llama que realmente tenga esa sensación de que finalmente alguien le está escuchando. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir, ¿verdad? Cuando llama es porque realmente está pidiendo auxilio, está pidiendo ayuda, ¿verdad?
Entonces, por eso que es importante también que nosotros vayamos así como practicando, ejercitándonos, así como decir, si vos ya pasaste por esa situación, realmente te sentís en condiciones de escucharle, de apoyarle a otra persona. Entonces, son cuestiones también que uno tiene que ir como sincerándose, ¿verdad? El solicitar un apoyo adicional, un apoyo externo, va a depender mucho de la complejidad del caso, ¿verdad? Imagínense estar ahí gritándole a la persona desde abajo y ella nos tiene que escuchar desde el sexto piso, ¿verdad? O sea, van a haber situaciones así como que más complejas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que muchas veces uno apela, ¿verdad? A que la persona, dentro de todo, bueno, si es un grupo el que le está observando, que una de esas personas vaya y trate de acercarse todo lo que pueda como para establecer ese contacto. Una vez que la persona parece que hizo ese contacto físico, psicológico, se reduce en cierta forma ese nivel de tensión. Entonces, justamente yo en el material que les alcé a la plataforma habla de las sugerencias que nosotros podemos ir como una estructura, digamos, de cómo ir interviniendo. ¿Qué es lo que primero le preguntamos, verdad? Su nombre, decime cómo te llamas y si querés, no es lo ideal que uno le diga, le dé todos los detalles de su vida, ¿verdad? Como consejero, pero por lo menos yo me llamo o llámame de esta forma, ¿verdad? A veces, qué sé yo, los bomberos no tienen así como un cartel identificador, pero bueno, la persona cuando le ve a un bombero ya sabe de que es una persona así como preparada para estos casos de intervención, ¿verdad? A veces un policía inclusive puede asustarle más todavía a la persona. Entonces, sin embargo, es importante también que uno se identifique, ¿verdad? Entonces, uno le dice, qué sé yo, por el nombre, yo soy fulana, yo soy Wilma, ¿en qué te puedo ayudar? Decime, ¿cuál es tu nombre? Entonces, empezamos así como a hablarnos, como para que la persona de a poquito vaya reduciendo ese nivel de crisis, ¿verdad? ¿Qué es lo que muchas veces ocurre? La persona se cierra, la persona baja la mirada o está llorando desconsoladamente, ¿verdad? Entonces, nosotros le animamos en ese momento a que por lo menos nos diga su nombre, ¿sí? En caso de que no estemos directamente con la persona nos llama por teléfono, entonces le preguntamos cómo se llama y dónde está en ese mismo momento. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo ahora? Entonces ahí también nosotros nos interiorizamos si está en un auto, porque a veces te llaman con el teléfono, o sea, te llaman telefónicamente, pero manejando. Imagínense, llorando desconsoladamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros le preguntamos? ¿Dónde estás? ¿Estás sentado? ¿Estás parado? ¿Estás quieto? ¿Estás en un lugar público? Tratamos de indagar al máximo dónde se encuentra esa persona. Y ahí le preguntamos también en qué le podemos ayudar. Ojo con eso, gente. Tenemos que tratar también de que nuestra voz tramita justamente eso, ¿verdad? Que la persona no se sienta cuestionada o no sienta que tiene que completar un formulario, sino más bien nuestro tono de voz tiene que sonar a apoyo, a ayuda, ¿sí? Y Profe, ahí es y no se importante podría, por también, ejemplo, sí, por que ejemplo, ustedes también generar un, practiquen, un sí, vínculo de confianza con la persona, tipo decirle en qué te puedo ayudar. Por darte un ejemplo, yo me llamo Julieta, pero me puedes decir Julie, así sí, mantenemos tipo más un contacto sí, de confianza, de tú a tú, de amigos, como se claro, dice. claro que sí. Sí, me parece bien que me hayas llamado. Sí, yo me llamo Julieta, pero me dicen más bien Julie. Vos puedes decirme Julieta o Julie. Entonces, mucho va a depender también de nuestra postura corporal, gente, ¿verdad? De nuestro tono de voz, nuestro estado de ánimo inclusive, ¿verdad? Por eso que es importante también que nosotros como psicólogos nos observemos, veamos cuáles son las facciones nuestras, ¿verdad? De repente, ¿qué es lo que yo transmito como persona?
no, más bien asusto o más bien, qué sé yo, parezco así toda temerosa cuando hablo, ¿verdad? Entonces, practicar también nuestro tono de voz. Por eso es importante de repente grabar un poco cómo suena mi voz, porque a veces nosotros creemos que suena diferente, ¿verdad? Entonces, ejercitarse en ese sentido. Y ustedes saben que a veces cambia inclusive la modulación de la voz por teléfono. Entonces, traten de practicar eso, ¿sí? Entonces, transmitir esa empatía, ¿se acuerdan muchísimo seguramente de todos los profesores cuando hablamos de empatía? Porque siempre decimos generar el rapport, la escucha activa y tratar de ponerse en el lugar de las personas, ¿no? Entonces, nosotros no podemos desmeritar el hecho o la situación que pasó. Por más de que nos parezca una pavada, de que haya terminado con su novia o de que la novia se fue de la casa, por ejemplo, teniendo en cuenta nuestro caso, ¿verdad? No, para él eso representa algo demasiado importante, tiene demasiado significado. Entonces tenemos que entender, bueno, de que él está pasando una situación así de desestructuración, de desorganización. Entonces ahí también le decimos, no en términos de usted, sino tratamos siempre de utilizar el lenguaje que comúnmente usamos, ¿verdad? Entonces, ¿me querés contar qué te pasó? Contame. En lo que pueda te voy a estar ayudando, te voy a escuchar y en caso necesario, bueno, vamos a recurrir a otras personas. Entonces, si la persona te dice, no, pero yo no le quiero que le llames a nadie, ¿verdad? Entonces vos le decís, bueno, te voy a escuchar y después también vamos a ver qué podemos hacer. Porque en principio las personas se resisten a que se les llame a alguien. O te dicen, no, yo vivo solo luego o sola luego vivo. Nadie luego se ocupa de mí. O como decía en este caso también, mis amigos solo están por interés. Cuando yo tengo plata nomás, ellos se me acercan. Tipo, cuando yo tengo problemas, nadie quiere saber de mí. Esto es lo que prácticamente da a entender, ¿verdad? También es importante que nosotros hagamos ese reflejo, lo que él nos va diciendo, entonces nosotros volvemos a preguntar. Entonces, a ver si entendí bien. Vos lo que me estás queriendo decir es esto, entonces volvemos otra vez a confirmar lo que le estamos preguntando y lo que nos está diciendo. ¿Sí? Es un continuo, es una conversación continua, ¿verdad? Con eso, fíjense ustedes que ya, ¿qué es lo que logramos? Que la persona, si estaba llorando en parte, vaya así como respirando un poco más pausadamente. Si tenemos agua, le podemos ofrecer agua, ¿verdad? Si tenemos un pañuelo, le podemos ofrecer un pañuelo. Si estamos en el teléfono, entonces le decimos, bueno, ahora quiero que respires, así yo te voy a poder escuchar mejor. Entonces, fíjense nomás también, cuando yo le digo, te voy a poder escuchar mejor, entonces él ya de a poquito va asimilando de que alguien le está escuchando. En este caso que yo les había presentado, fíjense, él tenía una tijera porque trata de un caso real, verídico, ¿verdad? Él estaba manejando y él tenía una tijera en la mano. Entonces, se le pregunta, bueno, ¿dónde estás? ¿En qué lugar estás? Y estoy manejando, estoy camino a Mariano Roque Alonso. Bueno, entonces, a ver, yo necesito que dejes de manejar, busca un lugar, a ver, ¿qué tenés cerca? Entonces vamos así como dirigiendo su camino. ¿Qué tenés cerca por ahí? A ver, ¿hay alguna lomitería? ¿Hay alguna estación de servicio? ¿Hay algo donde vos puedas parar tu vehículo? Porque imagínense, sobre la Traschaco, doble vía, circulación permanente de automóviles. Entonces, es como que uno va dirigiendo eso. Ah, allá veo una estación de servicio, te dice la persona. Bueno, entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Para poder conversar bien, entonces vas a parar ahí. ¿Tenés algo ahí, qué sé yo? ¿Tenés un arma? ¿Tenés algo que con el cual te puedas hacer daño? Entonces ya le encarás directamente. Y ahí él cuenta, ¿verdad? La persona cuenta que tiene una tijera en la mano. Entonces, justamente le invitas a la persona
en función a ese interés que tenés para ayudarle, de que por favor suelte esa tijera y ponga a un lado. ¿Sí? Entonces le preguntás si ya hizo, confirmás ese hecho. Entonces le decís, bueno, yo creo que realmente ya soltaste esa tijera. Si podés, tirá luego de tu auto. Y muchas personas te hacen caso y esta persona sí, ¿verdad? Entonces te dice, sí, sí, licenciada, ya tiré mi tijera. Ah, genial, te felicito porque tiraste. Bueno, entonces ahora me vas a explicar qué es lo que pasó, por qué estás así, por qué te sentís de esta manera. No te garantiza, ¿verdad?, de que él vuelva otra vez a tomar la tijera, pero por lo menos en cierta forma paró, se ubicó en alguna parte de, digamos, como para poder conversar. ¿Por qué? Porque esta persona visualizó una estación de servicio, me dijo que se quedó a un costado y entonces permitió también una conversación así como más fluida, ¿verdad? Y por el tono de voz también uno puede notar que está en cierta forma un poco más calmado, ¿verdad? Entonces, eso es importante, que uno va así como siendo más directivo o más directiva cuando se puede, cuando la ocasión te dice que a eso tenemos que apuntar, ¿no? ¿Alguna pregunta Profe, hasta ahí, gente? sí, hay Sí, una pregunta que hizo la compañera y que me parece interesante saber su opinión al respecto. Sí, no sé si lee. sí. A ver, me fijo, me fijo, me fijo. A ver, ¿querés leer, A por ver, favor? sí, la pregunta de la compañera dice, profe, ¿sería adecuado preguntar para qué son las tijeras que lleva con él? Sí, se puede preguntar, se puede preguntar. En este caso, directamente él tenía en la mano, o sea, su intención era clavarse con la tijera. Sí, se puede preguntar. ¿Y Se me esa hace tijera es una, tuya? Sí, sí, se me se hace una puede preguntar. pregunta, a mí me da la impresión de que es una pregunta de que como que le va a traer a la realidad a la persona, porque a lo mejor uno hace con esa pregunta, hace que la persona se imagine de lo que está haciendo, de lo que está a punto de ser capaz, ¿verdad? De lastimarse, de Sí. agredirse, a lo mejor asocia en ese momento con el corte. O sea, pregunto yo, ¿podría ser una forma entonces, profe, de tipo estirarle a la realidad y tratar de ayudarle a tocar piso? Sí, todo lo que ustedes consideren que pueda ayudar, claro que sí, ¿verdad? Por eso, de acuerdo a la forma como nosotros le estamos preguntando, ¿verdad? Cuanto más indaguemos con respecto a lo que él está sintiendo, está pensando, qué objetos tiene en la mano, qué objetos tiene en el auto, ¿verdad? Entonces, ¿y para qué esa tijera? Y cuando él te dice, tengo una tijera en la mano, es porque en el fondo esta persona no tenía ganas de matarse, ¿verdad? ¿Por qué no tenía ganas? Por eso llama inclusive a pedir de vuelta ayuda. Hay muchos que a lo mejor directamente ya lo hacen, ¿verdad? No te dan esa posibilidad de intervención, pero en este caso sí. O sea, fue bastante sincero diciendo que él tenía. Eh, ¿Para qué? ¿Vos solés usar esa tijera? ¿En qué momentos te resulta útil la tijera? Y a veces te dicen, no, lo que pasa es que se cayó, era la tijerita del colegio de mi hija, no, 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 realmente no tenía la intención de usar esa tijera, etcétera, ¿verdad? Pero cuando uno le pregunta si hay algún objeto en ese lugar que le pueda hacer daño y él menciona, sí, tengo una tijera, es porque evidentemente él pensó en hacerse algo con esa tijera. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Preguntamos primero si hay algo allí que le pueda hacer daño. El vehículo en movimiento, claro que sí, ¿verdad? Es algo que sí puede generar, imagínense, que suelte el volante
En una de esas también hay personas que encienden el auto y se quedan ahí encerradas, ¿verdad? Entonces, sí, el vehículo puede ser un objeto, en este caso, de riesgo, ¿verdad? Que pueda atentar a la muerte en sí, ¿verdad? Que él fallezca o que ocasione un accidente e incluso afecta a otras personas también. Entonces, por eso se le invita a que él se coloque a un lado de la avenida, de la calle, y eso también ahí como que nos permite a nosotros conversar mejor con él, ¿verdad? Pero sí, es sumamente importante ir descartando de que existan objetos que puedan hacerle daño. Y aunque le menciones, le preguntes, ¿verdad? Acerca de cuál es el objetivo de tener una tijera, eso después se puede averiguar o ahondar con más detalle. ¿Saben por qué él tenía la tijera? Porque él es barbero, o era por lo menos barbero, ¿verdad? Entonces él utilizaba eso como un instrumento de trabajo. Pero en ese momento de la llamada, él no tenía la intención de ir al trabajo por el horario mismo, ¿verdad? Bueno, ¿en qué momentos, dice, pedimos la intervención de otros agentes? Fíjense que hablábamos de pasos, ¿verdad? Entonces, el primer paso es el contacto psicológico. Eso puede durar prácticamente entre 5 segundos a 5 minutos, ¿verdad? Por lo general dura un tiempito, no se asusten si por ahí les lleva más tiempo también, ¿verdad? Pero es establecer ese rapport inicial fundamental para controlar la situación, para que la persona trate de calmarse, ¿sí? Entonces, preguntar abiertamente, tratar de invitar al individuo, a la persona a que hable, indicar, transmitir esa escucha activa, que estamos interesados en ayudarle, estamos interesados en su caso. Y por otro lado, tratar de generarle calma. Ese es el primer paso que nosotros tenemos que dar. Después vamos a llegar al punto donde, bueno, tenemos que derivar, ¿verdad? Entonces, una vez que la persona se calmó, está más tranquila, está respirando mejor, entonces ahí nosotros empezamos a analizar cuáles son las dimensiones del problema, qué sucedió, qué factores incidieron para que esa persona llegue a ese estado. Y teniendo en cuenta nuestro caso, a ver un poco qué opinan ustedes. Sí, ¿se cortó? Sí, sí. Una vez que hicimos ese primer contacto, pasamos a un segundo paso, ¿verdad? A ese segundo paso nosotros le llamamos examinar las dimensiones del problema. Empezamos a indagar qué aspectos pudieron haber incidido para que esa persona actúe así, ¿verdad? Entonces, qué hechos, qué pasó, cuándo, cómo él reaccionó. O sea, tratar de indagar todo lo que se pueda con respecto a esa situación. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas nosotros rescatamos de ese caso que yo les había planteado? Sí, del muchacho con las tijeras. Ujú, 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 ujú. Exacto, totalmente. Fíjense que ahí quiero vincular eso que estás diciendo con lo que nos planteaba José también, ¿verdad?
de que muchas veces existen ciertos problemas de base, ciertas patologías que pueden activar este tipo de crisis, ¿verdad? Si la persona luego está en una fase o en un proceso depresivo, con una patología depresiva, un trastorno depresivo, entonces, claro que pueden aparecer este tipo de situaciones, ¿verdad? Sí, totalmente, ¿verdad? Puede también surgir de la nada, puede ser su primer evento crítico y puede que no sea la primera vez, sino que ya haya pasado por este tipo de episodios en anteriores ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar a indagar? Es que si esta situación es la primera vez que le está pasando, ¿verdad? Desde cuándo que él se siente de esta forma, se siente solo, se siente abandonado, la relación de ellos, cómo se venía dando. Entonces empezamos así como a indagar un poco más acerca de esos aspectos que podrían estar relacionados al hecho, ¿verdad? Para eso, ¿cuál es la propuesta? Que nosotros utilicemos. Ustedes habrán escuchado ya hablar de este formulario o esta forma, digamos, de asumir una exploración. Y tiene que ver con este instrumento, el CASIC, que se utiliza dentro de lo que es la terapia cognitiva conductual o dentro de la técnica cognitiva conductual. ¿Escucharon hablar? Donde se plantea toda una Sí, profe. exploración a nivel, sí, ¿verdad? Entonces se plantea una exploración al nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel somático, interpersonal y conductual. Por eso esas siglas también, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos indagar? ¿Qué piensa la persona? Entonces ahí estamos abordando desde el punto de vista cognitivo, ¿verdad? ¿Qué fantasías tenés sobre el hecho? ¿Qué pensás? ¿Qué soñás? ¿Qué te imaginás con respecto a eso? ¿Verdad? Entonces, tratar un poco, una vez que él esté en calma o más calmadito, entonces empezamos a investigar. ¿Por qué? Porque a partir de aquí tienen que empezar a surgir después aquellas alternativas de solución. Preguntamos si cómo se siente en este momento. Y generalmente te dicen bien o te dicen mejor o más tranquilo, ¿verdad? Entonces ahí también tenés la pauta y justamente a partir de la observación, porque si nosotros estamos frente a la persona, podemos realmente notar que se le siente más calmado o más tranquilo. Si lo hacemos en forma telefónica, también por la forma en que nos está hablando, por la respiración, ¿sí? A nivel somático, ¿verdad? ¿Qué es lo importante también? Considerar si hay algún impacto con respecto a su salud física, ¿verdad? Si eso pudo alterar algún tipo, qué sé yo, está con la presión alta, hubo un desequilibrio a nivel de glicemia. Entonces, ese tipo de cosas que nosotros también tenemos que investigar, ¿verdad? Si es una persona hipertensa, si es una persona diabética, si padece de alguna enfermedad que también pudiera estar siendo afectada en cierta forma por esta situación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Notamos que la persona llora, que la persona puede sentir algún tipo de malestar. Hay muchos casos en que la persona se pone a vomitar, por ejemplo. Hay personas a quienes se les aflojan los esfínteres. Hay personas que empiezan a sentir dolor de estómago. Entonces, eso también es importante indagar, ¿sí? Acerca de cómo se siente y explorar la parte física. Entonces, si es una persona diabética, cuando nosotros tengamos que recurrir a un apoyo de terceros, entonces necesitamos también preguntarle si tomó su medicación, si hay alguna forma de controlarle su nivel de azúcar o su presión arterial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido tampoco podemos dejar o podemos omitir este aspecto.
aunque no tengamos los implementos en ese momento para medir, por ejemplo, no tenemos un glucotest, pero sí preguntarle, ¿verdad? Entonces, ofrecerle por lo menos agua y preguntarle si tiene a mano su medicación o si tiene alguna forma de controlar eso, ¿verdad? A nivel interpersonal, es importante allí evaluar también las posibles personas de referencia. Por más de que la persona esté sola y te dice de que sus amigos están por interés, seguramente cuando esté más calmado o más calmada nos pueda proporcionar algún teléfono de referencia. ¿Qué significa eso? De que nosotros después vamos a tener que ponernos en contacto con esa persona. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes saben de esta situación? Alguien con quien nosotros podamos hablar después de esto. Y siempre se niegan. ¿Por qué? Porque a veces tienen vergüenza, tienen temor a, qué sé yo, a que sean rechazados. Entonces, no, hay que insistirles de que necesariamente nosotros somos responsables, ¿verdad? De que alguien pueda apoyarnos también en este proceso de reestructuración, ¿verdad? Entonces, generalmente, bueno, algún amigo, alguna amiga, alguien que nos pueda acompañar. Entonces, siempre surge una persona, ¿verdad? Puede ser una compañera de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, después nos comunicamos con esa persona, si es posible, frente luego a la persona. Entonces, le comprometemos también a la otra para que nos apoye, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos dejarles sola en ese momento. Necesariamente tenemos que hacer ese vínculo, ese enganche, ya sea en lo posible siempre con un familiar. Y si realmente no tiene luego familia, entonces la novia, la esposa, el hijo, puede ser también una vecina, una persona que realmente asuma eso. Y a nivel conductual, entonces también, ¿verdad? Cómo estas situaciones pudieron afectar sus rutinas o cómo realmente esto también incide en ese momento. Entonces, todo eso es importante hacer esta exploración con detenimiento. Por eso que esta intervención muchas veces nos puede llevar entre una hora y media e inclusive 2 horas, ¿verdad? Entonces, puede darse de manera así como muy rápida, dependiendo mucho del hecho o de la situación, ¿verdad? Porque también después tenemos que pasar a otros aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, explorar las fuerzas, las debilidades que él tiene, ¿verdad? Los recursos personales, cómo la persona también considera posible salir de esta situación. Pero fíjense que es imposible que la persona piense en ese momento cuando está demasiado, cuando está crítica, cuando está llorando, cuando está desesperada. No, una vez que se logró calmar, entonces eso también nos da a nosotros la posibilidad de ir preguntando, indagando sobre estos aspectos, ¿no? ¿Sí? Profe, ¿a qué Sí. se refiere cuando dijo saber sobre los recursos personales? Los recursos personales tienen que ver con esas habilidades que él tiene, ¿verdad? Por ejemplo, qué le gusta hacer, qué sabe hacer, para qué es bueno, ¿verdad? Por ejemplo, cómo enfrentó situaciones así críticas en su vida, otros mecanismos de afrontamiento, ¿verdad? ¿Sí? Si ya pasó por Ya, situaciones gracias. similares, cómo actuó la vez anterior, ¿verdad? Entonces te dice, sí, la verdad que ya pasé mucho también, soy ya una persona fuerte, ahora nomás que esto parece que me desestructuró un poco. Entonces, eso también rescatamos después cuando vamos a, básicamente, cuando vamos a ir cerrando, ¿verdad? La intervención. Pero sí es importante rescatar eso, ¿verdad? Que de repente esas fortalezas que él mismo tiene nos va a permitir de que él se restablezca después, ¿verdad? Próximamente, ¿sí? Bueno, Gracias. los recursos personales tienen que ver con esa estructura de personalidad, prácticamente, ¿verdad? Los recursos sociales con respecto a esa red de contención, ¿verdad? Puede ser familia, amigos, pareja, etcétera.
evaluar la mortalidad, ¿verdad? Eso que es importante también considerar, ¿verdad? Si hubo algún tipo de daño físico, si llegó a cortarse o no, ¿verdad? O sea, yo no le voy a estar preguntando todo lo que pregunté si veo que está sangrando, ¿verdad? Entonces ahí actúo de otra forma. Entonces le digo, bueno, yo te voy a estar acompañando, voy a hablar contigo, pero necesito urgente llamar a la ambulancia para que nos asista. Entonces, en ese caso, por ejemplo, porque si él está perdiendo o ella está perdiendo sangre, nosotros tenemos que actuar de manera así como más inmediata, ¿sí? Ojo también, porque acá existe la posibilidad no solo él o ella de hacerse daño, sino también es importante preguntar si él tenía otra intención con esa tijera. Porque existe también ese riesgo, ¿verdad? No solamente de hacerse daño él, sino también de hacerle daño a otra persona. Eso también tenemos que animarnos a preguntar. Y lo más probable es que nos cuente y nos diga la verdad, que su intención era, bueno, lastimarle a la otra persona y después lastimarse a sí misma, ¿verdad? Y tenemos así como muchos casos visibles, inclusive uno hace poquito, ¿verdad? Otra cuestión también que tenemos que indagar es si él tiene dónde pasar la noche, tiene, digamos, recursos como para volver a su casa, en caso, ¿verdad?, que nosotros no podamos contactar con nadie. Entonces, en ese caso sí, gestionamos la posibilidad de que él consiga o se le albergue en algún lugar, ¿verdad? Gente, eso también hay que cuidar muchísimo, ¿no? Es recomendable que nosotros le llevemos a nuestra casa. No le conocemos, no sabemos cómo es y eso ya eh, haría que perdiéramos la objetividad. Aunque se trate de salvar vidas, podemos recurrir a un hospital, podemos recurrir a una comisaría, podemos recurrir a otro centro de apoyo. ¿Sí? Profe, y eso, por ejemplo, podría generar una dependencia también de la persona, porque después ya se van nomás a tu casa cuando Sí. hay que hablar o algo. Así mismo, por eso que es importante también definir, mantener una distancia terapéutica. Entonces, yo estoy para ayudarle, pero acuérdense que esta intervención es del momento. Después ustedes tienen que, si es posible, derivar con otro profesional, con otra persona que se va a encargar de hacerle el seguimiento. ¿Sí? Cuando se trata de una cuestión, de una ideación suicida, de un intento de suicidio, entonces necesariamente una derivación a psiquiatría. Ojo con eso, ¿verdad? Solamente con psicoterapia no vamos a poder avanzar como desearíamos. Entonces, necesariamente vamos a necesitar eso. Y a veces primero conviene restablecerle médicamente para después hacer ese abordaje psicológico. Hoy en día los psiquiatras ya nos plantean a la par ir trabajando, ¿verdad? Y en ese caso, sí o sí, con una persona de referencia que pueda hacerse cargo de la medicación, de la Profe, administración, por ejemplo, de la medicación. Sí, profe, y es importante también siempre, por sobre todo, explicar y sí. decir de que la medicación tampoco es algo mala y Así que mismo. justamente para algo se le deriva a ese profesional para darle las dosis exactas y que no tenga Sí. efectos adversos, porque muchas veces se maneja también ese tabú de que no, yo si es que me medico ya va a Demasiado. ser de por vida o Sí, yo estoy loco y cosas así. sí, es sumamente vital tranquilizarle y explicarle justamente los beneficios de una buena medicación, ¿verdad? Entonces, explicarle de que necesita medicación por esto y por esto, de que nosotros sí creemos de que va a continuar con su psicoterapia, porque muchas veces ellos te dicen, no, pero yo no quiero que me sueltes, ¿verdad? Si ella es una persona en proceso de tratamiento, entonces insisten con eso, ¿verdad? Claro, no es una cuestión de que va a terminar su apoyo psicológico, pero sí que se requiere de un acompañamiento farmacológico también, ¿verdad? Entonces se le explica
eso, es importante romper con esos mitos que se generan en función a la medicación, ¿verdad? Sí, sí o sí, cuando hay ideación suicida y más cuando hay intentos y se dan en forma recurrente, necesariamente tenemos que solicitar ese apoyo. Bueno, eso también, comprometerla a la persona, porque en ese momento, bueno, se supone que también nosotros vamos a confiar en que él va a hacer ese proceso de acompañamiento. Entonces, ahí lo que generalmente hacemos es condicionamos. Yo voy a continuar contigo apoyándote psicológicamente siempre y cuando vos consultes con un psiquiatra, ¿verdad? Entonces le decimos, bueno, mañana es urgente tu consulta psiquiátrica, le damos las posibilidades de que consulta a centros públicos, ¿verdad? Si es posible, atención en psiquiatría 24 horas, están las urgencias psiquiátricas, entonces le damos todas esas opciones. Por eso es que es importante también que uno se vaya informando qué lugares, a qué centros se le puede derivar. Y en ese caso le decimos, bueno, máximo mañana a la mañana me tenés que llamar, avisar, o yo te voy a llamar para avisar, para preguntarte si realmente ya consultaste o no con el psiquiatra, ¿verdad? Entonces así también le presionamos un poco para que él haga esa consulta. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Le aclaramos, sí, le aclaramos que realmente nosotros no podemos medicar como psicólogos, que para la medicación está el psiquiatra, que es un profesional de la salud mental y que como cualquier otro especialista también, qué sé yo, si nos duele la panza, que tomamos un antiespasmódico, ¿verdad? Pero no porque yo nomás me estoy indicando, sino porque realmente un profesional me está, me está medicando, me está sugiriendo, me está recomendando, ¿verdad? Entonces la misma cosa le decimos que el psiquiatra no es porque uno está loco, sino porque es un especialista en salud mental. ¿Sí? Bueno, tenemos todavía tiempo, ¿sí? ¿No están muy cansados? No, profe, ni muy cansados. Da gusto. Bueno, entonces podemos continuar un poquitito más, por lo menos 10 minutitos más, ¿sí? Bueno, una vez que pasamos por esa fase, ¿verdad? De exploración, de cómo está la situación en general, ¿verdad? Teniendo en cuenta todas esas dimensiones, pasamos a lo que sería la exploración de las posibles soluciones, ¿verdad? Entonces, partimos luego de experiencias anteriores. Entonces, cuando hubo algún hecho similar, ¿cómo actuaste? ¿Qué hiciste? Entonces, recogemos esas experiencias previas también. Entonces, no es que vamos a empezar de cero, sino vamos a tener la posibilidad de utilizar esos aprendizajes previos que tiene la persona, ¿verdad? ¿Sí? Y también le damos la posibilidad de que él piense o de que ella piense, ¿verdad? ¿Cómo te parece que podríamos resolver esta situación? ¿Qué alternativas tenemos? Entonces empezamos a indagar acerca de lo que él cree, piensa que se puede hacer. Y ahí generalmente ellos ya te sugieren también. Y realmente considero que le podemos llamar, por ejemplo, a una muy buena amiga que tengo, podemos llamarla a mi esposa, podemos llamarla a mi mamá. Entonces ahí como que empieza, parece la persona nuevamente a entender lo que está pasando y a generar sus propias soluciones. ¿Sí? Tratamos de que visualice la resolución de ese problema. Tratamos de que él se sitúe en ese problema, pero más que quedarse en el problema, que pueda intentar ver esas alternativas de solución. Entonces, mira, está bien, terminaste con tu novia, podemos llamarle si es que ella acepta venir junto a vos, conversar qué es lo que pasó, cómo terminaron, tratar de entender qué es lo que sucedió, ¿verdad?
ella es tu, qué sé yo, ponerle, es tu primera novia, es tu cuarta novia, etcétera. Eso también podemos ir como indagando, ¿verdad? No, no es mi primera novia, pero nunca le quise a nadie como le quise a esta. Entonces, ese tipo de cosas que a veces suelen aparecer, ¿verdad? Entonces, tratamos también de que entienda de que, y cuando terminabas tus otras relaciones, ¿cómo te sentías? ¿Qué sucedía? ¿Qué pasaba? Entonces, eso también hace de que él pueda ya no tener esa visión de túnel, sino analizar las otras alternativas que podrían surgir alrededor, ¿verdad? Analizar pros y contras de esas alternativas de solución, ¿sí? Ayudar a tomar una acción concreta, viene a ser como nuestro cuarto paso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros dijimos al comienzo? Evaluábamos si el riesgo de mortalidad era alta, media o baja, ¿verdad? Y en función a eso también establecemos las medidas de intervención, ¿verdad? Muchas veces con ese apoyo que nosotros le pudiéramos dar en el momento ya es más que suficiente. Y después le invitamos, por supuesto, a que la persona solicite algún apoyo adicional para seguir conversando sobre el problema y otros mecanismos de afrontamiento, ¿verdad? Si la mortalidad o el riesgo de muerte es muy alto, entonces lo que se hace justamente es este contrato que involucre a otra persona responsable. Como les decía, ¿verdad? El cónyuge, otra institución, qué sé yo, la policía, los bomberos, etc. Entonces ahí sí, de manera así como urgente necesitamos ese soporte. ¿Ya? En algunos casos, capaz que inclusive la hospitalización de esa persona, ¿verdad? Pero nosotros no somos quienes vamos a ir definiendo eso, sino le sugerimos a la persona y con esa persona, entonces, y con aquella que se haga cargo, entonces se le lleva a un lugar de internación en caso que haga falta, ¿verdad? Si está descompensado, si de repente se cayó y se fracturó, si hay algún riesgo o peligro de repente de algún tipo de lesión más importante, entonces se apela a eso, ¿verdad? O si es un problema psiquiátrico relacionado con otro, entonces al hospital psiquiátrico, ¿verdad? O está también la cátedra de psiquiatría del Hospital de Clínicas, con quienes ahora tenemos así como muy buenas referencias, ¿verdad? Eso también es importante, considerarla siempre dentro de un marco de respeto, ¿verdad? Y de confidencialidad de lo que está pasando. Ser muy claros en ese sentido, ¿verdad? ¿Sí? Y por último, el último paso que es el seguimiento, ¿verdad? Que es un poco establecer un procedimiento de recontrato o recontacto, le decimos también, ¿verdad? Entonces, obviamente, intervine a las 12 de la noche, terminé mi intervención a las 2 de la madrugada y quiero saber al día siguiente si cómo está la persona, ¿verdad? Entonces, busco la manera, ¿verdad? De llegar nuevamente a esa persona para saber cómo está. Y llegar no significa irme a ese lugar del episodio, del hecho, sino puedo ver la manera de contactarme con algún familiar o con esa misma persona para saber si cómo está, ¿verdad? Si ya está más tranquilo, si pudo descansar, si pudo dormir, etc. Y ahí justamente se le da la posibilidad también de otras personas de referencia que le puedan hacer el seguimiento. Es como que ahí yo cierro esa parte de la intervención. Sí. Parece que ahí recién respiro también cuando me habla la persona nuevamente y me dice, sí, ya estoy más tranquilo, disculpe, inclusive te dicen a veces, ¿verdad? Mi intención no era molestarte, sino, qué sé yo, me sentía muy solo y solamente encontré este número, por ejemplo, te dicen, ¿verdad? Sí. Profe, Te escucho. sé que estamos hablando específicamente de ideación suicida en este momento, pero ese tipo de contactos o de relacionamiento o de tratar de ayudar a alguien no necesariamente tiene que ser en un extremo como ese, ¿verdad? O sea, puede ser una persona que está en depresión
con ansiedad, una persona que está pasando una crisis emocional, que no llegó a esa etapa de ideación suicida, Sí, pero que también pero donde nosotros también podemos llegar a intervenir, ¿verdad? Como para hacerle totalmente, sentir inclusive mejor. sí, inclusive en una situación de maltrato también, situación así, hay crisis de pánico importantes también, claro que sí, no solamente en caso de ideación suicida. En este les puse nomás como un ejemplo, ¿verdad? Un caso específico, pero puede darse Ya. en diferentes tipos de contextos o situaciones, ¿verdad? Fíjense nomás ahora, una persona que empezó a desarrollar crisis de pánico después de haber dado positivo al COVID, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay una sensación de muerte, hay crisis de llanto, hiperventilación, o sea, un montón de factores que pueden alterar su salud mental, ¿verdad? Y hace que la persona se desorganice a ratos o temporalmente, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí. Se aplica inclusive en otro tipo de crisis, ¿verdad? Crisis del desarrollo, después vamos a ir viendo también eso, ¿sí? Acá solamente como para ir ilustrando un poco los pasos que nos plantea SLAQ, ¿verdad? Entonces decíamos el primero que tenía que ver con ese contacto psicológico, ¿sí? El poder establecer esa calma relativa para poder indagar y explorar con mayor tranquilidad, ¿verdad? Ver un poco cuáles son las dimensiones afectadas, también pasar después a lo que sería un poco la revisión de alternativas de soluciones y el seguimiento a sí mismo, pero esos 5 pasos se van a aplicar después en otro tipo de eventos o situaciones críticas, así mismo. En desastres naturales también se aplica. Pregunta, gente, comentarios. ¿No? Bueno, gente, nos vemos el próximo jueves, ¿les parece? Sí, profe. Bueno, para el Perfecto, próximo profe. jueves, sí. Gracias, Yo les... profe, excelente. Esperen, antes de que se vayan. Bueno, yo les alcé a la plataforma esta presentación de la que hablamos hoy, ¿verdad? Por otro lado, también les alcé un material audiovisual, un videíto corto, ¿verdad? ¿Qué hacer y qué no hacer? Yo les pido que vean y eso nos va a servir como disparador para nuestra clase del próximo jueves. ¿Está bien? Sí, Sí, profe, profe, gracias. gracias. Dale, súper. Nos vemos el jueves entonces. Dale, cuídense. Sí. ¿Sí? Sí. Fíjate un poco, me voy a fijar yo también, pero el PowerPoint ya está, estaba ya. Sí, porque el PowerPoint ya es de la clase pasada. Sí, 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 el que ya estaba luego. Los 5 pasos. Los, ci- Dale, entonces vean el video y con ese video empezamos la próxima. ¿Está bien? Sí, profe, Está bien, Dale, entendido. profe. Buenas Gracias. tardes. súper. Dale, nos vemos. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta el siguiente jueves. A, a ustedes, cuídense.